aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta un hito en la vida pública de Cristo, la elección de los 12 apóstoles. ¿Por qué 12 y no 24? Por el simbolismo que significa que si 12 eran las tribus de Israel, 12 debían ser las columnas del nuevo pueblo que es la Iglesia. Cristo no viene a abolir el Antiguo Testamento, sino al contrario a darle plenitud. En él se cumplen las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel. Y por lo tanto la fundación de la Iglesia, que tiene lugar durante esa vida pública de Cristo, es la respuesta de Dios que envía a su Hijo al mundo y Él instituye a la Iglesia para llevar el consuelo, la esperanza y la salvación a todos los hombres. ¿Por qué razón Cristo elige a 12 apóstoles, a 12 personas para ser sus testigos? Es un misterio, porque ninguno de ellos era perfecto, ninguno de ellos era santo, solo Dios es santo. Sin embargo, el Señor les elige porque les ama. Y ellos responden, aunque Judas el traidor no respondiera como debiera, ellos responden a la llamada de Dios a pesar de sus miserias, de sus deficiencias, de su pobreza. Dios te ama como eres. Eso no significa que no tengas que luchar por dejarte transformar por el Señor. Eso no significa que tengas que decir, así soy y así me tienen que aceptar. Eso que tantos dicen hoy en día, es que esto es lo que siento, es mi carácter. Bueno, que sea tu carácter no significa que no tengas que luchar por dominar tu carácter, por pulir las aristas de tu carácter que te hacen hacer daño a los demás. No puedes excusarte en que eso es tu carácter o son tus rasgos temperamentales. Tienes que luchar por pulirlas con la ayuda de la gracia de Dios y con tu esfuerzo. Jesús instituye la Iglesia y pone la Iglesia en manos de los hombres. Qué gran suerte tenemos todos nosotros. Siguiendo la teología del cuerpo místico de Cristo, que nos enseña que uno solo es el cuerpo, pero muchos son los miembros, sentirnos colaboradores de Dios en la obra de la salvación. Saber que cada uno de nosotros, en función de la vocación que ha recibido, puede colaborar con Cristo, debería hacernos sentirnos dichosos. Debería ser para nosotros un don y un regalo, poder colaborar con Cristo. ¿Qué debió sentir Pedro? ¿O qué debió sentir Juan cuando el Señor le dice, ven y sígueme? Él que era conocedor de sus miserias, de sus pecados. Sin embargo, la alegría inmensa de poder colaborar con Cristo debería desbordar su corazón. Y eso debería ocurrir con nosotros. Tú te conoces. Tú sabes cuáles son tus caídas, tu pobreza, pero a la vez el Señor te mira y te dice, sígueme, para que con tu ejemplo, con la educación de tus hijos, con el testimonio que das en la empresa, por la manera de comportarte, por la integridad de tus costumbres, seas luz en medio del mundo. Cada uno en función de la vocación a la que Dios le llama. Ser columna de la Iglesia, ser instrumento de Dios.
Qué suerte tan grande poder colaborar con el Señor en esta obra, que es la obra de la salvación, de la redención. No somos nosotros los que salvamos, solo Cristo redime, pero nosotros podemos colaborar con Él. Colaboras con Él cuando educas a tus hijos cristianamente. Colaboras con Él cuando te comportas como una persona que tiene conciencia, que distingue el bien del mal. Colaboras con Él cuando perdonas, cuando compartes y ayudas a los necesitados. Colaboras con Él cuando en la parroquia, como catequista, ayudas a que otros encuentren el camino de la fe y por lo tanto conozcan a Cristo. Pidamos al Señor que llene nuestro corazón de su amor, para que seamos en medio del mundo luz. Luz por la integridad de nuestras costumbres, luz por la fe que tenemos, una fe que nos sostiene sobre todo en los momentos difíciles y que nos hace dar ese testimonio ante el mundo de que no estamos solos, que el Señor nos ama y ha salido a nuestro encuentro. Los apóstoles fueron enviados a proclamar la buena noticia y nosotros, como miembros de la Iglesia, recibimos también del Señor ese mensaje: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Que así sea también en nuestras vidas, con la ayuda de la gracia de Dios. Nos ponemos en pie.